Hay un inmenso número de proyectos inmobiliarios en China sin terminar y la forma en que los demuelen parece ser un presagio de lo que le espera a la economía china y con ella a la frágil economía global. Porque China es la segunda economía más grande del mundo luego de Estados Unidos y llegó a este punto al transformarse rápidamente desde una sociedad agrícola pobre a un país industrial, creciendo un promedio de 10% anual durante las últimas 4 décadas. Pero este crecimiento acelerado vino acompañado de mucha deuda, especialmente en su sector inmobiliario, que es el sector económico más importante de toda la economía mundial, con un valor de alrededor de 55 trillones de dólares, duplicando al de Estados Unidos, que fue el que causó la crisis global de 2008. Así que imagínate lo que puede pasar si colapsa. Y en el medio de esta tormenta perfecta se encuentra Evergrande, una de las empresas más grandes del sector, que se endeudó hasta 300 mil millones de dólares, un monto superior al de economías completas de países como Chile y Colombia. Esta es una desarrolladora inmobiliaria que se enfrentó al grave problema de no encontrar quien le compre miles y miles de viviendas en construcción, con la desaceleración de la economía china, por lo que muchos comparan lo que resultará de esta crisis con un nuevo colapso a lo Lehman Brothers, pero mucho más grave. Un castillo de naipes que puede hacer derrumbarse a proveedores, contratistas, todo el sector financiero de China, grandes inversionistas extranjeros y hasta el mercado mundial de las criptomonedas. Esto es lo que alerta Michael Burry, el inversionista retratado en la película de Big Short, La Gran Apuesta, quien predijo la crisis de 2008 y con esa información clave a la que nadie hacía caso ganó millones y millones de dólares, porque sabía exactamente en qué invertir. Y para analizar de forma neutral esta situación, determinar qué va a suceder a partir de ahora y revelarte la mejor forma de invertir para protegerte y ganar con esta crisis, decidí invitar a Ramón Lirán, su inversionista global de Yo Puedo Invertir. Vas a descubrir puntos de vista que no encuentras en ningún otro lado y por eso suscríbete solo si al final consideras que esta información es de valor para ti. Michael Burry me llama mucho la atención porque realmente yo creo que es interesante y es positivo que él siempre esté buscando cosas que están pasando en los mercados. Pero a veces yo siento que perdemos la perspectiva de que, claro, Michael Burry, tremendo inversionista, con una capacidad de análisis muy interesante, es muy bueno sus aportes, pero siento que muchas veces mete más miedo de lo que realmente tenemos que ver en contexto, porque Michael Burry no está al frente de la regulación o es de parte del regulador en China. Y no es verdad, por ejemplo, tú y yo quizás para esta conversación leímos algunos artículos y vimos algunas cosas para documentarnos cuál es el problema y qué está pasando ahí dentro. Y tenemos una muy buena visión porque nos interesan estos temas financieros y tenemos un poco de conocimiento. Bueno, yo tengo un poco de conocimiento de economía, tú eres economista y podemos entender estos fenómenos. Entonces yo pienso y digo, si ya tú y yo tenemos una sensibilidad y entendimiento de qué está pasando ahí y de los problemas que pueden presentarse, estamos en República Dominicana, no nos afecta en nada directamente a nuestra economía lo que está pasando en China. ¿Tú crees que el regulador en China no hace tiempo que está viendo todos esos asuntos y que está tomando cartas en el asunto y que de hecho parte de estos problemas han sido por eso, por medidas que han comenzado a tomar desde el 2017, 2018, según lo que hemos estado investigando, para tratar de controlar ese tipo de fenómenos? O sea que es algo que qué bueno que tenemos social media, tenemos la prensa, tenemos los medios financieros para destapar y hacer consciente a la gente de cosas que pueden estar pasando por ahí, que se escapan al día a día. Pero sepamos que hay gente que ese es su trabajo, regular los mercados y que está ahí arriba. O sea que en ese sentido, podemos, si tú quieres pasar un poquito a explicar qué es lo que está pasando y qué ve Michael Burry ahí. Y lo interesante de todo esto es que, como tú dices, esto ya venía desde hace algún tiempo. No fue que lo que se plantea muchas veces como que la situación, el gobierno la agarró desprevenido, no se sabía que esto podía pasar y entonces ya llega la crisis. Que, a ver, porque un poco lo que pasa en Estados Unidos como que agarró a todo el mundo desprevenido y después el regulador actuó posteriormente cuando digamos, se armó el problema. En el caso de China es diferente porque incluso, es lo que tú mencionabas, se tomaron unas medidas porque, a ver, en el sector inmobiliario en China ya se venían ciertos problemas por el tema de la deuda. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Banco de Desarrollo, uno de los temas, eso fue ya hace unos años, analizaba mucho el tema de la deuda en China. Yo siempre será como un sector o un tema de interés por, digamos,
el riesgo o posibles riesgos que eso podría incurrir. Entonces eso venía ya en los planes, y precisamente por eso fue que hace un tiempo, hace unos años ya, el gobierno chino decidió ponerle lo que le llaman las 3 líneas rojas justamente para las empresas en el tema de la deuda, y justamente por eso fue que Evergrande entró en problemas, porque precisamente no tuvo más acceso al crédito, ¿no? ¿Qué puedes comentar? Sí, efectivamente, o sea, eso es lo que trae como la voz de alerta y lo que produce entonces quizá el cash flow, el flujo de que tenía Evergrande, pues entonces comienza a afectarse y comienza a tener problemas entonces ya con sus pagos de compromiso, con incluso se habla de no pago a empleados, por ejemplo, y ciertos retrasos a sus suplidores y demás y proveedores, que es lo que te destapa, bueno, pues entonces hay problemas. Pero viene, como tú dices, dado en parte por esta regulación de decirle, no, espérate, dependiendo de tu nivel de deuda dentro de la empresa, dependiendo de tu capacidad o tu volumen de efectivo disponible de corto plazo para enfrentar ciertas deudas, y dependiendo también, que es el tercer caso, de el ratio, la relación que hay entre el capital que hay colocado de los inversionistas, no capital que vino financiado por préstamos y demás, no, el capital que usted puso ahí y que está en riesgo por los accionistas de la empresa como tal. ¿Qué proporción hay de la deuda versus a eso? Estas son como las 3 líneas que comienzan a poner el control y luego comienza a crear este problema. Pero también hay algo interesante, Gabriel, que investigando sobre este caso me llamó mucho la atención y me comencé a entender mejor el problema. No solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver aparentemente con la no capacidad de la población china, de los chinos ahí dentro, de poder invertir en diferentes activos. Está muy limitado los mercados. Sabemos que es un capitalismo combinado con este comunismo que está ahí dentro. Entonces es un experimento súper interesante que me llama mucho la atención, pero que le está funcionando por muchos años China. Está bastante bien. Creo que muchos países podemos incluso aprender de ese fenómeno. Pero entonces esta regulación, este no acceso a los mercados quizá y a diferentes tipos de inversiones, provoca que en el sector inmobiliario entonces sea la única vía que muchas personas tienen para poder invertir. Y eso comienza entonces a crear problemas de especulación, donde la gente dice, bueno, quiero acumular riqueza, quiero acumular patrimonio, ¿dónde lo hago si no tengo acceso a ciertos productos de inversión? Entonces lo hago con una segunda casa, con una tercera casa, con una casa para renta. Eso va entonces creando una especulación que aumenta los precios, por ejemplo, también de las viviendas ya. Y es entonces lo que comienza como a hacer este boom en el sector inmobiliario, pero al mismo tiempo va causando este problema entonces de especulación y de que ya, por ejemplo, Evergrande, había un artículo que mencionaba que comenzó a tener problemas para lograr colocar las unidades que estaba creando, donde ya no tenía quizá una tanta demanda. Entonces ahí comienza el problema, porque esto, driveado siempre, como decimos, por la especulación, al final no encontramos problemas en el sector. Entonces ese es el tipo de cosas que se están dando ahí dentro y es lo que llama mucho la atención y es por lo que también preocupa mucho. No solamente es el sector inmobiliario, sino que Evergrande también se metió en manejo de, ¿cómo se llama?, de patrimonio, de wealth como tal, y comenzó a tener problemas también para poder pagar o tener acceso a ese dinero que estaba ahí. Entonces comienza a asustar diferentes cosas a diferentes sectores ahí dentro. Y por otro lado, de nuevo, la necesidad de vivienda en China, pero también esta especulación, esta necesidad de poder proteger el patrimonio, hace que el sector inmobiliario en China sea muy importante, o sea, sea un 25% aproximadamente, alguna fuente entre 20 y 25% de lo que es el Producto Interno Bruto del país. Entonces, algo que si sufre ese sector, evidentemente, ahí es que está la inquietud de muchas personas de qué tanto se puede contagiar toda la economía. Y dentro del sector, entonces, Evergrande es el monstruo, es el más grande y el que más debe. Ahí esa combinación y el que comienza a tener problemas para poder pagar a sus suplidores. Entonces se teme también que los otros pequeños constructores a los que ellos también subcontratan, por ejemplo, que se estima también que es un 15%, por ejemplo, de ese sector como tal, no puedan aguantar una crisis porque son más pequeños, porque Evergrande tiene quizá más recursos y más, pero todos esos subcontratistas pequeños, esas pequeñas empresas, pueden sufrir. Entonces ahí el miedo de ese contagio se llamaría entonces dentro del sector y de ahí a la economía. Ahora, sí te pregunto y aprovecho para que tú me des tu visión, porque ahí quizá yo no veo tanto problema de qué tanto se podría expandir fuera de China, porque yo siento que realmente China, aunque se ha abierto mucho al mundo, pero quizá no hay tanta facilidad para que inversionistas inviertan en China. Entonces, ¿qué tanto dinero del mundo está metido en ese tipo de sectores ahí dentro? ¿Qué tú nos puedes decir en esa parte? Sí, efectivamente, lo que se dice es, claro, hay dos factores, vamos a decir. Por un lado están efectivamente los inversionistas extranjeros en China, específicamente, bueno, incluso en el caso de, digamos, Evergrande y otras compañías, el tema de los bonos, porque hay deuda que sí está valorada en, digamos, en dólares. Hay deuda también denominada en yuanes.
lo que han estado haciendo es dándole prioridad a la deuda en yuanes, que es la mayor, efectivamente. Entonces no le están dando tanta prioridad a los stakeholders que están fuera del país. Sin embargo, como tú dices, no es algo tan grande. Incluso cuando se habla de inversiones en China, siempre hay cierto miedo por este tema, ¿no? De que el comunismo, entonces no se sabe lo que va a hacer ese gobierno y tal y qué sé yo. Y hay como un miedo y precisamente por eso no hay tantas inversiones en China en ese sentido. Y por eso yo no veo tanto problema desde ese punto de vista. Pero donde sí podría haber un problema, y creo que ahí se están enfatizando mucho en las noticias y todo lo demás, y los analistas, es en el hecho de que eso puede hacer que se reduzca el crecimiento de China, se desacelera el crecimiento de China, y al desacelerarse el crecimiento de China, ahí sí se ve afectado el resto del mundo, precisamente porque el papel del comercio de China en el resto del mundo es muy importante en ese sentido también. Y claro, si estamos hablando que el sector inmobiliario entre 20 y 25% del Producto Interno Bruto, y precisamente ya las proyecciones del crecimiento de China se están reduciendo también. Eso implica menos demanda también para el resto del mundo, y eso implica desaceleración en el resto del mundo también, porque China, que es un gran importador, empieza a demandar, digamos, menos productos. Desde ese punto de vista es que se ve, o así lo veo yo, como el gran peligro, así. Yo no lo veo tanto en el contagion, que es lo que, bueno, un poco lo que analiza Michael Burry, supuestamente que se van a contagiar el resto de los mercados, no sé qué. Habían hasta algunas conspiraciones, digo yo conspiraciones por el tipo de análisis que estaban haciendo allí, de que Tether, esta criptomoneda que estaba financiando, supuestamente emitiendo para financiar a Evergrande, y por eso se había sostenido. Entonces, si se cae el mercado de las criptos y eso afecta a la bolsa. Había todo un conjunto de cosas que a medida que se va desarrollando la situación, uno ve que nada de eso ha sucedido así. Y otro elemento interesante que yo veo es cuando lo comparan, por ejemplo, con el caso de Lehman Brothers en Estados Unidos, lo de los derivados. O sea, que en China no hay ese tipo de producto. No sé si quieres comentar un poquito de eso, porque ahí se diferencia un poco entre lo que pasó en Estados Unidos también y lo que está pasando en China. Sí, efectivamente. Por eso yo creo que la comparación como que no corresponde. Tú diste un primer punto, yo creo que importantísimo, y es que la crisis del 2008 agarró a todo el mundo por sorpresa y al regulador por sorpresa, y tuvo entonces que accionar luego para que el sistema no se cayera. Entonces, yo creo que no estamos en este nivel, sino que venimos, como tú decías, de hace muchos años. El gobierno chino ha identificado este endeudamiento excesivo que le va creciendo, que comenzó a preocupar. Entonces, no creo que sea comparable. Igual como tú dices, no hay estos productos derivados, ni hay esta libertad completa del mercado, por ejemplo, que había en Estados Unidos, donde se comenzaron a crear todos estos productos derivados y a reempaquetar entonces hipotecas y a venderlos entonces como productos de inversión por otro lado, que fue driveando entonces la especulación. Sí hay algo de especulación, pero no está... Estos productos derivados y este tipo de cosas, yo creo que Warren Buffett lo ha mencionado, que son como armas de destrucción masiva, algo así creo que ha dicho él. Porque es que cuando tú tienes productos derivados que están apostando al futuro, por ejemplo, de precios, o tú estás reempaquetando cosas de endeudamiento, por ejemplo, o tú estás trabajando con opciones, con futuro, con todo estos asuntos derivados, el potencial de retorno que tiene esto es altísimo, pero es evidentemente al costo del riesgo. La fluctuación que puede tener, entonces cualquier bajón también produce unas pérdidas muy excesivas, y fue lo que comenzó a pasar en Estados Unidos con todos estos productos derivados. O sea, en China no tenemos quizá ese inconveniente. Y hay otro punto que mencionó Ridalio que es muy interesante, y es que siempre y cuando el endeudamiento de una economía esté en su moneda como tal, pues está, digamos, que bajo su control, en el sentido de que no se ve expuesto a las políticas entonces del país, de la otra moneda en la que debe, ni se ve expuesto, por ejemplo, a la fluctuación de moneda. Puede comenzar a tomar acciones de devaluación de moneda internamente, de inflación, puede hacer una cantidad de cosas dentro porque su deuda está en su moneda. Entonces puede trabajar en ese sentido, que es lo que le da un poco de libertad a China. Por otro lado, no es comparable tampoco con Lehman Brothers o con el 2008 en Estados Unidos, porque China no es una democracia y es una parte del libre mercado total. Está utilizando el capitalismo para poder crear riqueza, pero está utilizando el socialismo o el comunismo para distribuirla, y tiene el control absoluto de lo que pasa ahí dentro. Esto no quiere decir que no vaya a haber problemas, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que no vaya a haber una caída del mercado, que vaya a tener problemas, que no crezca China. O sea, todo eso puede pasar. El asunto es qué tan grave puede ser, qué tanto fuera de control está y qué tanto se puede contagiar el mundo entero. Ahí es que no lo estamos viendo. Lo que tú mencionas es efectivamente así. Así lo ve Ray Dalio también, el hecho de que él dice, no, lo que pasa es que uno no está acostumbrado, y uno lo ve
O sea, el miedo es en parte porque no se entiende cómo funciona China, cuál es la visión del gobierno chino, ¿no? Incluso hasta un tema cultural. Él habla de que hay un approach, o sea, un enfoque en China que es top-down, o sea, de arriba hacia abajo, mientras que en Occidente es un enfoque más de abajo hacia arriba. Yo recuerdo que él ponía el ejemplo de que en Estados Unidos, por ejemplo, sí se va a construir una carretera, pero hay alguien que vive allí y tiene sus derechos de propiedad. Esa persona individual puede impedir que se haga la carretera que va a beneficiar a todo el país, por ejemplo, porque se prioriza ese tipo de cosas, ese enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? En China es, digamos, lo contrario, un enfoque de arriba hacia abajo. Él habla, ¿verdad?, del confucianismo, como China como la gran familia, este estado un poco más paternalista. Entonces vemos lo que sucedió cuando se construyó la gran represa de las Tres Gargantas en China, por ejemplo, que eso fue movilizar todo un conjunto de población que vivía allí para construir la presa más grande que ha existido en todo el mundo, ¿no? Y se hizo, o sea, simplemente se desplazó a toda esa población. Eso en Estados Unidos de repente no hubiese podido suceder, por ejemplo, pero en China sí, precisamente por este enfoque diferente, y los reguladores también ven así y la sociedad pues lo ve de esa forma. En ese caso, precisamente por eso es que se tiene como ese control sobre la economía. Incluso los chinos, la planificación de ellos es décadas, hasta no sé, 100 años y más para adelante. O sea, estamos hablando de siglos, así que es la visión que tienen, y siempre hablan, incluso ahora yo he visto mucho en las noticias que están hablando, ¿no?, que Xi Jinping habla de la prosperidad común. Esa es como, digamos, las formas de ver. Cada presidente en China ha avanzado ciertas cosas en función de la etapa en que están, de su gran plan, de los planes quinquenales, pues un tema de que ya viene incluso hasta del tema de la Unión Soviética, como hacían la planificación de la economía y todo lo demás. Ray Dalio por eso dice, hay que tener en cuenta eso. O sea, en China no podría pasar lo que pasó en Estados Unidos, a pesar de que, claro, una cosa de estas características sí puede afectar el resto de la economía, pero hay que ver en qué cosas ellos van a hacer énfasis. O sea, seguramente China ya está interviniendo, y ya venía desde antes, por eso lo de las 3 líneas rojas que mencionamos. Entonces, está interviniendo sobre las regulaciones, sobre la reestructuración de la deuda también, y van a priorizar, que ellos van a priorizar, porque ellos ven cuál es el efecto más grande que puede haber, que las personas que invirtieron en una vivienda pierdan esa vivienda. Entonces, su enfoque va a ser no tanto pagarle a los inversionistas extranjeros que de repente Evergrande le deba, sino hacer que esas viviendas se terminen de construir, a pesar de que Evergrande tenga que vender sus activos. Van a forzar a que de repente la empresa se tenga que eliminarse en un sitio, se reduzca su tamaño, pero que dentro de lo posible se pueda suplir y terminar de construir esos proyectos. Y así como ellos tienen control sobre eso, que creo que es el tema que querías comentar ahora, el gobierno chino también interviene en otros sectores, precisamente en este plan de prosperidad común, ¿no? Te digo que nunca había estado interesado en China, y en los últimos años, yo diría que 3 o 4 años, pues uno cada vez está oyendo más. Está este asunto de la competencia de estos dos imperios, estas dos economías, ¿verdad? Y de todas estas dos filosofías, Estados Unidos y China, porque China es la segunda economía más grande, entonces se dice que próximamente va a sobrepasarla. Entonces comienza a ser como visible para muchas personas, incluyendo para mí. O sea, oye, ¿qué está pasando en China? ¿Cómo es que lo están haciendo? Y hay algo muy interesante de esa entrevista que vimos con Ray Dalio, y este comentario de Xi Jinping de prosperidad común, donde a uno de este lado, como está muy acostumbrado al libre mercado y al individualismo, al individuo sobre quizá a veces por encima de la sociedad o de los bienes comunes, cuando tú te enfrentas con una cultura completamente diferente, donde para poder garantizar el bienestar común hay que bajar raya y poner mano dura, a uno le preocupa porque uno está muy acostumbrado a ese individualismo y dice, óyeme, ¿qué podría pasar con mi libertad y mis derechos como individuo? Entonces no le preocupa mucho, y sí, es algo de preocupar, pero también un fenómeno interesante. Mira, yo tengo un amigo, tenemos un chat, somos amigos hace muchísimos años, él es súper de izquierda, él es súper socialista, yo soy como del centro y evidentemente soy capitalista, o sea, soy inversionista y creo en los mercados, en el libre mercado, evidentemente. Pero en discusiones a veces me ha dicho, mira, Ramón, yo creo que tú eres más socialista que yo. Porque hay un punto que me está llamando mucho la atención, la atención del asunto del fenómeno chino. Y es estas regulaciones que vamos a comentar ahora, por ejemplo, como banear y decir, por ejemplo, que los niños menores de 18 años van a tener solamente, creo que 3 o 4 horas a la semana de videojuegos. O sea, es algo que para nosotros, o sea, a ti no te cabe en la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno va a bajar raya y va a decir, esto es lo que hay? Pero también tú escuchas otra regulación y tú dices,
no, que las empresas de educación en línea tienen que ser non-profit, sin fines de lucro. Tú dices, wow, qué fuerte. O sea, acabó inmediatamente con un sector. Tienen que convertirse en sin fines de lucro. Son cosas que a nosotros nos chocan muchísimo, pero ahí viene la parte de Ramón, que es media socialista, que dice, mi amigo, que a veces soy más socialista. Yo digo, es que como tú estás hablando de bien y derechos comunes que deberíamos tener universalmente las personas, a veces yo digo, no lo veo bien que una persona, una empresa, un sector pueda lucrarse de lo que es el bienestar común. Entonces, de repente, a mí no me parece una locura controlar el sector de educación, por ejemplo. Porque fíjate, por ejemplo, las cosas que pueden pasar, como lo que está pasando en Estados Unidos, donde ahora el acceso a la educación universitaria es prácticamente imposible. Entonces, también el no regular ciertas cosas que pueden ser necesarias para la sociedad y para el bienestar común y para que toda la economía crezca y se cree valor, hay que proteger el sector salud, hay que proteger el sector educación para poder tener una sociedad sana, educada y que pueda ser productiva. Entonces, desde ese punto de vista, a mí a veces no me parece una locura la cosa que está tomando en cuenta China, y a muchos inversionistas nos puede asustar porque no lo entendemos, pero cuando uno mira la foto grande, tú dices, muchas veces esas regulaciones yo creo que pueden más garantizar la sostenibilidad a futuro de la sociedad como un todo. Cuando yo logro garantizar que no se especule, por ejemplo, con la educación. Cuando yo logro garantizar, por ejemplo, que los préstamos también, porque es otra cosa que se reguló también a nivel, de, por ejemplo, de Alibaba y de Tencent y demás, que son otras empresas monstruos que están diversificándose a un nivel que van creando un monopolio en la industria y que comienzan también a meterse en sectores financieros. Y otra cosa que comenzó a controlar es el asunto de estos préstamos quizá depredadores, creo que le llamaron, de usureros, donde el gobierno comenzó a ver es que tú estás abusando, por ejemplo, con los préstamos que estás otorgando a las personas y te estás convirtiendo en un monopolio. Entonces, si te das cuenta, son cosas que nos pueden dar mucho miedo, porque tú dices, la empresa en que estoy invirtiendo, ese sector puede eliminarse de la noche a la mañana. Pero yo creo que necesariamente no son malas medidas como tú miras la foto grande, porque creo que tratan de buscar la sostenibilidad y esa prosperidad común que está buscando el gobierno chino. O sea que hasta ahora no me parecen una locura, no suenan radicales, pero no estoy completamente en desacuerdo. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Gabriel? No, sí, y ahí está como un gran debate, justamente que se arma allí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que dice Rey Dalio. Hay que ver, como tú dices, el big picture, como tratar de salirse de la visión que uno puede tener, donde uno se encuentra específicamente, para tratar de entender al otro. Y hay que entender también el pragmatismo de China. O sea, ellos tienen su visión y simplemente utilizan, claro, el libre mercado para lograr sus objetivos particulares. O sea, ellos tienen unos objetivos y el mercado es solo una herramienta. El ejemplo de Deng Xiaoping, que fue quien, digamos, impulsó todas las reformas del libre mercado en China inicialmente, después de Mao Zedong y todo lo demás, que hablaba de no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que se coman los ratones. Así de sencillo. Y es como ese pragmatismo de China justamente, y sus políticas económicas van en ese sentido también. Y aclarando, perdón, para dejarte continuar, cuando hablamos, lo entendí así, la analogía del gato blanco o negro es, no importa si es capitalismo, socialismo, lo que tú quieras, el asunto es que cree prosperidad. Interesantísimo el concepto, me gustó mucho. Exactamente. Y esa es la visión que tienen los chinos justamente. Y ahí viene el tema del pragmatismo. Incluso desde Mao Zedong hasta antes de haber tomado el poder, cuando estaba en la época de la guerrilla, bueno, yo que he estudiado un poco todo eso, era algo súper pragmático, y lo que hacían era tomaban medidas en centros específicos o en zonas específicas para probar si funcionaba, y si funcionaba, pues si no funcionaba, pues lo eliminaban. Si funcionaba, lo ampliaban a otros sectores, que así fue como surgió todo el tema de las zonas económicas especiales. Ya, bueno, eso no fue con Mao, sino ya más adelante, que empezaron a darle, digamos, como especie de zona franca, vamos a decir, haciendo un paralelismo con lo que tenemos aquí en Occidente, ¿no? En ciertas zonas. Entonces, como funcionó bien, vieron crecimiento, lo expandieron a otras partes. Entonces ahí se ve como ese pragmatismo. Y justamente con esto de la deuda, seguramente es algo así. Y con esto de las medidas que están tomando contra estas empresas como Alibaba, etcétera, también es algo similar en ese sentido. Porque si tú ves, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, empresas como Facebook, esos grandes que están convirtiendo como en monopolios, y todo lo que empiezan a hacer y el control que empiezan a tener, el gobierno chino dice, nosotros no podemos permitir que eso pase. Pero en cambio, desde una visión occidental, una de las entrevistas que vimos fue una que le hizo a Rey Dalio, Patrick Bet-David, que él decía, ¿qué tú prefieres, Rey? ¿Que te espíe el gobierno o que te espíe una corporación como Facebook? Él dice, yo prefiero que me espíe la corporación, porque yo sé que lo que quiere es ganar dinero. El gobierno yo no sé qué es lo que quiere.
Entonces te dicen, pero espérate, ¿qué visión prefieres tener tú en un sentido? Es interesante. De largo plazo, o sea, la creación de valor para simplemente los accionistas de esa empresa o el bienestar social completo, a cuál tú la apuestas, o sea, es complicado. Exactamente, claro, pero ahí sí vienen otros argumentos desde el punto de vista más de los, digamos, los llamados libertarios, seguramente que van a comentar abajo, igual, pueden dar su opinión, que queremos ver todo eso, que claro, te dice, bueno, pero ¿cómo tú controlas que el gobierno efectivamente haga, o sea, cumpla con su deber o no? Ahí surgen otros tipos de argumentos, pero como saliéndonos de ese tema político, sí, que la corrupción, que etcétera, etcétera, lo que sí hay que entender es por qué se está viendo eso en China, esté uno de acuerdo o no, porque uno puede no estar de acuerdo con esta visión, no importa, pero sí entender qué es lo que pasa y que eso no te dé miedo. Tú no deberías no invertir en China porque supuestamente no, el gobierno está tomando control y no sé qué, sino tratar, y eso es lo que dice Rey Dalio, tratar de comprender desde dónde vienen esas medidas, no desde el miedo, sino desde el entendimiento, desde la razón, desde el conocimiento, comenzar a invertir también de forma global. Sí, porque definitivamente el punto con el asunto de las noticias, este tipo de cosas que comienza a tener un sobreenfoque, por ejemplo, en China, yo creo que es por un lado bueno el de que hayan comentaristas, analistas como Michael Burry y muchísimos otros que estén lanzando cosas por ahí, llamen la atención, por ejemplo, pero tenemos que tomar las cosas con un granito de sal, como dicen los gringos, ¿no? O sea, hay que tomar de cada lado y entender el contexto y la foto grande. Yo siempre lo que digo es, este tipo de noticias te pueden llevar entonces a sobre reaccionar o a tomar malas decisiones solamente por impulso emocional, y es lo que es negativo para mí de estas noticias, donde si yo solamente leo una noticia y leo a Michael Burry, el mundo se está acabando todos los días se está acabando el mundo, entonces eso no te va a permitir vivir, o sea, crear bienestar a futuro. Cuando yo invierto y yo lo hago de forma global, que es lo que yo más sugiero que la gente evalúe y trate de irse por esa vía, yo estoy apostando a la resiliencia del ser humano y de la humanidad y la búsqueda de creación de bienestar y distribución de ese bienestar y de buscar un futuro mejor para todos. Porque yo lo que digo es, si tú no confías en eso, entonces haz un hoyo en la tierra y entiérrate hoy mismo, porque ¿qué va a pasar? O sea, si tú no tienes por lo menos la esperanza de que, como lo hemos hecho, Gabriel, porque muchas veces nosotros somos, yo creo que a veces malagradecidos y no vemos lo que está muy bien en la sociedad del día de hoy y hasta dónde hemos llegado. Bien, 100 años atrás el nivel de pobreza y todo lo que hemos logrado atrás era muy diferente. Entonces, si hemos logrado avanzar, muchísimos problemas, el mundo no es perfecto. Si tú no apuestas a que ese futuro va a ser más brillante, entonces, ¿qué? Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes esa visión y tú no tratas de apostar y de buscar ganarte la lotería invirtiendo específicamente en una compañía o invirtiendo específicamente en un solo país, sino que tú lo ves como estoy apostando a la inventiva y el ingenio de la humanidad como un todo y lo ves global, este tipo de cosas no deberían preocupar. Porque si, por ejemplo, tú tienes un portafolio global y tú tienes inversiones en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, en otros países desarrollados, en Europa, en países emergentes también, por ejemplo, que tienen en México, en el mismo China, que se considera todavía un país emergente, por ejemplo. Entonces, tú puedes ver que la proporción de dinero o de inversión que tú tienes en China no es algo que te vaya a afectar totalmente en tu portafolio y que estas cosas van bailando en el tiempo y tú apuestas a la sostenibilidad en el tiempo. Donde, por ejemplo, en países emergentes, ese segmento de acciones de países emergentes forma alrededor quizá de si Estados Unidos es la mitad más o menos del capital invertido en acciones del mundo entero públicas, el otro 50 aproximadamente es el resto del mundo. Yo creo que alrededor quizá del 35-40% de países desarrollados, quizá 10-15%, está hablando de países emergentes. De ese 10-15%, China es el 30%, porque es una economía muy grande, pero no tiene tantas acciones públicas. Yo no tengo tantas cosas en que invertir todavía. Es enorme, pero no hay tanto dinero colocado ahí. Entonces, si tú distribuyes pensando en esa inversión global y en proporciones que tiene el mercado al día de hoy y arrancas desde ahí, este tipo de movimientos dentro de un país o una economía, aunque te suene que Alibaba es un monstruo, y así lo es, no tiene que tener un impacto tan fuerte en tu portafolio. Y yo creo que dentro de ese comentario que puedo hacer, cuando tú logras invertir de forma global y tienes una parte de tu portafolio apostando a esa resiliencia de la humanidad, y luego, si quieres, tienes otras apuestas, yo creo que esa es la clave que te puede llevar a estar un poco más tranquilo y no ver estas noticias como que el mundo se está acabando o que China va a cerrar mañana, porque no va a pasar, no va a cerrar mañana. Lo que sí podría cerrar mañana es este canal, si aún no te suscribes y luego ves el siguiente video, donde comentamos las tendencias que estamos observando en la economía mundial. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona.